Hola y bienvenidos a Bando Club. El día de hoy tenemos el gustísimo de tener al dúo Bruschini. Tenemos acá a Franco Bruschini, que es la segunda vez que estás en el canal, sí. Y Ale también nos acompañó como un solo. Así que nada, muy contentos de poder seguir escuchando su música. La verdad que nada, muy agradecidos por tenerlos de vuelta. No, nosotros agradecidos por la invitación y por participar en este espacio de ustedes. Tremendo. Cuéntame, ¿qué tocaron? El tema que tocamos es PIH. PIH. Y voy a cederle la palabra a él que lo explique. Que lo explique. Bueno, PIH, padre e hijo, ¿no? Ajá. Y ya que está, paso a contar cómo surgió el tema, que es bastante interesante. Es un tema que es de ambos, lo escribimos los dos, el arreglo sí es de él, para dúo. Y es muy curioso cómo surgió el tema. Yo estudiaba en ese momento este tema. ¿Cuánto tendrá? Lo hicimos en la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía una idea de antes, allá por 2019, 2018 quizás, para un ejercicio del conservatorio. Ajá. O sea, que yo siempre cuando hacía esos ejercicios decía, a ver, voy a hacerlos bien porque por ahí después me pueden servir para un tema. Claro. Y esa me gustó y yo se la mostré a él y le pareció interesante y bueno, lo vimos ahí, me dice, bueno, seguilo. Y así quedó la primera parte, la parte rítmica, ¿no? Y bueno, che, hacele vos, bueno, yo le hago una segunda parte y nada, y lo hacemos los dos. Y entonces ahí pensé, bueno, ya si lo hacemos los dos se tiene que llamar padre e hijo. Claro. Entonces quedó padre e hijo. El nombre surgió por vos. Claro, pero después él retrucó y dijo, no, que se llame PIH y de subtítulo padre e hijo. Claro. Y así quedó. Muy bueno, tremendo. Sí. Esa es la historia del tema, que es bueno, bastante curiosa cómo fue surgiendo. Claro. La formación, dúo de bandoneón. Tenemos pocas referencias, ¿no? Además de esas grabaciones de Troilo con Piazzolla. Mirá, ¿cuáles son? Yo te voy a decir la verdad. Yo jamás pensé que iba a tocar un dúo con alguien, porque, pero lo digo con toda la franqueza y la honestidad. Por supuesto que cuando él era chico jugaba y tocaba con él, sí, y hacíamos dúos y qué sé yo, pero era otra cosa. De pensarlo de una manera profesional ya tiene otro peso. Sí. A mí no me gusta mucho tocar solo, ni esa tanta exposición me pone un poco nervioso, no te lo voy a negar.
Entonces, pero él me está obligando, No, realmente fue un proyecto que no surgió de una manera como inesperada porque ninguno de los dos en realidad se puso a pensar, che, hagamos un dúo. En realidad fue como dice él, bueno, yo empecé a estudiar, yo estudiaba con él y bueno, me sacaba una melodía de un tema y él me acompañaba y así, bueno, hicimos, no sé, qué sé yo, Cuartito Azul, alguno de esos temas. Y bueno, y así surgió el primer... Así ya cuando tocaba un poco más surgió el primer dúo, digamos, escrito, que fue Volver, claro, que de hecho está en el disco, y que bueno, sí, y con los años ese dúo fue mutando a medida que fue de creciendo. Una manera... Se fue complejizando cada vez más. Y de ser una melodía con una síncopa que hacía yo, pasó a ser algo que es lo que está grabado en el disco. Y que es interesante ese dúo, porque ese dúo es el único dúo que todo lo que fue cambiando, la parte es una simple guía casi, o sea, no está escrito nada casi. Los demás dúos sí están escritos todos. Sí, muy ahí por ejemplo el dúo que hace alusión a él, Volver, ese fue como jugando un juego y creció así. Y después, por ejemplo, yo tengo otro dúo que es otro tema de los estándar del tango, por llamarlo así, que es Los Mareados, que ese arreglo yo lo escribí, no quedó el esqueleto igual, ¿no? Porque después se fue mutando también, pero quedó el esqueleto, pero fue uno de los primeros arreglos cuando yo tenía 20 años, cuando estudiaba con mi maestro en Rosario. Y son esas cosas que yo te decía, que dejé guardada ahí, quedaron ahí guardadas, y que cuando dije, bueno, quiere hacer el dúo, vamos a tener que empezar a sacar la cajita de Pandora a ver qué sale, ¿viste? Y ya después los otros que están en el disco ya están pensados en esto. Claro, para y contesto por ahí de alguna manera la pregunta que vos decís, ¿en qué me inspiré? Sí, me inspiré en muchos. Digo yo porque ahora estoy escribiendo yo los arreglos. Capaz que en algún tiempo va a empezar a escribir él, no sé en qué se va a inspirar, pero digo, yo por lo menos, no. Sí, me inspiro mucho en eso, pero la verdad que no me ato mucho tampoco a esta clase de formato. Tengo que hacerlo como Troilo y Piazzolla, como por ahí Mafia, Lawrence, ¿no? No sé, lo pienso más, hasta te diría familiar, mirá lo que te digo. Mira. Sí, es como que, che, tocá la melodía vos, che, acá hacemos como una especie de coral, acá hacemos voces, y vamos jugando, ¿viste? Y lo tomo como un juego. Suena medio raro lo que te digo, pero bueno, es la verdad. Totalmente. Sí, de hecho hay muchos dúos que los últimos tienen ciertas búsquedas diferentes, que por ahí los primeros, como por ahí puede ser Los Mareados o Volver. Sí, hay otra información. Si bien hay una estética, pero hay otra búsqueda de recursos que, de hecho, me acuerdo cuando los empezamos a ensayar, se sentían, mirá, esto no lo usaste antes. No, porque para mí también es un aprendizaje todo esto. Estoy buscando cosas, sonidos, fórmulas de instrumentación para este dúo, porque no es común, ¿viste? Totalmente. Dos bandoneones. Una cosa es tocar dos bandoneones en un grupo que tocar dos bandoneones, dos bandoneones. No, ahí yo escuché muy poco, ahora ustedes y bueno, el dúo de Eini y Rodrigo Ábalos. Sí, muy bueno, que muy es tremendo, bueno, muy bueno. Cosas de Vaga, hace poco sacaron un disco también. Hemos tenido una charla el domingo pasado y bueno, cuéntenme un poco de eso. Ustedes tienen un canal de YouTube donde también hablan con bandoneonistas. Sí, pero no podemos competir con ustedes. No, acá se agranda la familia, más bien, somos más, ¿no? Bueno, somos más. Eso, bueno. Surgió de pandemia también. Surgió, lo cuento yo. Surgió en la pandemia, en realidad pasa a que yo también tengo un canal de YouTube. En realidad, los dos individualmente también tenemos un canal de YouTube en el cual, bueno, él sube, si bien lo manejo yo porque yo me encargo de toda esa cuestión, en el canal de él se suben contenidos del grupo de él, del octeto, o cosas de él, algunas cosas del dúo quizás, y yo en la pandemia, en mi canal de YouTube, a mí siempre me gustó la edición y la mezcla y todo eso, entonces en la pandemia dije, me voy a grabar todos los solos de bandoneón que estudié. Claro, era lo que quedaba por hacer. ¿No? Claro, me voy a grabar, mucho por hacer. Claro, me dije eso, me voy a grabarlo y me los voy a reeditar todos así, entonces empecé a armarme de equipo. Bueno, y después yo en un momento había hecho unas adaptaciones y unas desgrabaciones de los temas de Piazzolla del
del octeto electrónico, de Sí. libertango, todo eso, de violentango, tristango. Los había adaptado para 4 bandoneones. Entonces dije, yo soy muy fanático de Jacob Collier, Sí. que él hace esos videos que se pone 500 veces Sí. él y se graba todo él. Entonces dije, voy a hacer un Jacob Collier pero con los bandoneones. Entonces me grabé las 4 partes yo y las edité yo y hice todo eso. Qué locura. Entonces así me divertí en la pandemia y creo que había hecho como un streaming, me acuerdo que así es como surgió, había hecho un streaming yo por Facebook y por Instagram, así bien casero, bien casero. Y entonces pues, che, hagamos uno con el dúo. Tocamos nosotros y después, che, hacemos uno con invitados. Y entonces después empecé a pensar, che, hacemos uno con invitados pero todos bandoneonistas. Claro. Entonces ahí surgió la primera edición, que fue por junio del 2020, de la Noche de los Fuelles, que es ese ciclo que se mantuvo y que seguimos manteniéndolo. Ahora está un poco en pausa porque queremos buscar la manera de hacerlo presencial en un encuentro ya con bandoneonistas. Y bueno, ese ciclo fue creciendo y se sumó Gabriel Soria a la conducción, y bueno, hemos podido invitar a muchos bandoneonistas de muchos lados. La idea es que se iba a lograr desde el medio virtual un encuentro internacional de bandoneonistas. Esa es yo, por lo menos, la premisa que encontré en ese ciclo. Muy bueno. Por eso siempre pienso yo, bueno, hacemos una presencial, pero mantengamos lo virtual porque tiene que ser un encuentro internacional. Sí. Y a todo esto también, bueno, nosotros subíamos contenido de los conciertos que nosotros hacemos y por consecuencia de una charla que surgió con Rodolfo Mederos, surgió otro ciclo, que es el que estamos como activando y manteniendo más activo ahora, que es un ciclo de charlas en vivo, en el cual invitamos a una persona, a un artista, o 2 artistas, o quien sea, a hablar de un determinado tema y en base, no sé, 1 hora, 1 hora y pico, conversar sobre ese tema y debatir y bueno, y sacar ciertas conclusiones. La primera charla fue con Mederos, que fue muy larga. Sí, porque quiso hacer un debate con gente en vivo. Estuvo muy buena y bueno, y en base a eso fueron surgiendo muchas charlas. Hicimos una charla con Mijael Sisman sobre el bandoneón en el jazz. Hicimos una charla con Gabriel Mores sobre la música. O sea, son charlas que ya no están ligadas al bandoneón, ¿no? Ni al dúo de bandoneón, de la música en general. Claro. O sea, si mañana viene alguien y hablamos de la música aleatoria, bienvenido sea. Es tocar diferentes temas que estén relacionados con la música. Hace poquito tuvimos una charla con Heini, con Rodrigo, hablando precisamente de lo curioso que una charla entre 2 dúos de bandoneón. Claro. Así que nada, esa es más o menos la actividad del canal. Tremendo. Bueno, visítenlo, vamos a dejar acá en la descripción su link al canal. Sí, claro. Y bueno, el disco también de vuelta. Y nada, agradecerles por haber venido, por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias por a ustedes. esta formación y por compartirnos su música que está buenísima. Bueno. Y bueno, decirles a ustedes que pueden seguirnos en todas las redes. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, Twitter. Y si quieren colaborar con este canal para que tengamos más equipo, para que sigamos invitando a gente, tratando bien a la gente que viene acá a compartir con nosotros, pueden apoyarnos desde Patreon en el extranjero y Cafecito en Argentina. O también Patreon en Argentina si quieren. Así que eso, invitarlos a que nos sigan en este lindo proyecto y hasta la próxima. Muchas gracias.